Sean todos bienvenidos una vez más a una práctica de laboratorio de la materia de mecánica de fluidos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes para compartir los conocimientos físicos de los fluidos. Esta práctica lleva como temática gravedad específica o también llamada densidad relativa. Para empezar, demos inicio definiendo en qué consiste el término físico gravedad específica o conocido también como densidad relativa. En primer lugar, este es un concepto físico o un parámetro que todas las sustancias poseen o todos los materiales. ¿Cómo se puede definir en una fórmula de forma algebraica? Podemos definir que la gravedad específica o la densidad relativa es el cociente que viene establecido por, en el numerador tenemos que colocar la densidad absoluta del agua, conocido como H2O, a 4 grados Celsius. A 4 grados Celsius. Hay que recordar, vamos a hacer spin start. A 4 grados Celsius. Y en el numerador tenemos que colocar la densidad absoluta de la sustancia o materia que estamos acá considerando. En otras palabras, la densidad relativa viene siendo la densidad que tiene una sustancia con respecto o referente, en este caso particular, al agua. Y hay que reconocer que el agua tiene una densidad a 4 grados Celsius de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y por qué tenemos que hacerlo exactamente a 4 grados Celsius? Recordemos que con ese valor es el punto máximo del valor del agua de su densidad. Por esa razón debemos ocuparlo a 4 grados Celsius. Y aquí ponemos la densidad absoluta de una sustancia X. Llámese esta, por ejemplo, aceite, llámese etanol, alcohol o inclusive materiales físicos, como lo puede ser madera, plástico, entre otros muchos. Ahora bien, lo que tenemos que reconocer a continuación es que la gravedad específica tiene una relevancia o importancia muy apropiada en el campo de la mecánica de fluidos. Por esta razón es necesario que tanto tú, amigo o amiga que está de oyente, y cada uno de nosotros conozcamos la importancia. ¿Por qué? Porque muchos problemas de la mecánica de fluidos no nos dan la densidad de la sustancia como dato de una vez en los problemas. No lo proporcionan, sino que en muchas ocasiones solo proporcionan la densidad relativa. ¿Y cómo podemos descubrirla? Bueno, podemos hacer este despeje. Veamos acá que la densidad relativa multiplicado por la densidad del agua, estamos hablando del H2O a 4 grados Celsius, todo esto tiene que ser multiplicado y nos dará igual a la densidad de la sustancia. Y miren, fácilmente de un despeje sencillo, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, hemos encontrado la densidad de la sustancia determinada en un problema. He ahí la importancia que tú debes conocer, el por qué la gravedad específica es importante. Cabe destacar que aquí estamos hablando del sistema internacional. Hago esa aclaración. Ahora bien, ¿por qué se le conoce como gravedad específica o densidad relativa? Bueno, en algunos problemas o libros americanos presentan la gravedad específica de la siguiente manera, SG. Eso traducido al español o viene del inglés, Specific Gravity o gravedad específica. Pero cabe destacar que este término lo ocupan los países de habla anglosajona. ¿Y cuáles son esos países de habla anglosajona? Son aquellos países en los que el idioma natural o nativo que hablan las personas es el inglés, tales como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, entre otros muchos.
En esos países es muy común que ese término se le conozca como gravedad específica. Pero en el caso de nosotros, como Latinoamérica, es muy importante que nosotros lo conozcamos como densidad relativa, o es el término que acostumbramos a utilizar. Y por ello, hasta cierto punto, viene siendo mucho mejor para nosotros, los latinoamericanos, entender el término densidad relativa. Porque si ocupamos gravedad específica, como que tiene que ver con la gravedad y podemos tender a confundirnos. Pero en este caso estamos explicando que es densidad relativa. Así que esta es la importancia del significado o del término físico conocido como gravedad específica o densidad relativa. Conocimos la definición del concepto gravedad específica o densidad relativa. Ya lo tenemos en nuestra mente como una idea previa. Luego de conocer el concepto y por supuesto su definición, pasamos ahora a encontrar una aplicación muy importante que posee la densidad relativa o gravedad específica. ¿Y cuál es esta? Se podrían preguntar. En primer lugar, recordemos que la fórmula está establecida por la densidad relativa igual a la densidad de la sustancia con respecto a la densidad del agua a 4 grados Celsius. Ahora bien, si ustedes pueden observar como estas dos partes de acá, tanto el numerador como el denominador, poseen las mismas unidades, es decir, kilogramo sobre metro cúbico, y también acá viene y existe una simplificación, es decir, ambas unidades se simplifican. ¿Qué nos da como resultado? Nos da que este parámetro es adimensional, es decir, no posee unidades. Pero esto también nos refiere a que, como toda sustancia, tiene su densidad en esta parte, ya sea la madera, nuevamente el ejemplo, el acero o el aluminio tiene su densidad con respecto al agua al dividirla. Ejemplo de ello, nos puede dar que una densidad es igual a 0.8, la densidad relativa. ¿Cómo interpretamos ese valor? Ese valor lo vamos a interpretar como el porcentaje, si lo multiplico por 100%, me da como resultado 80%. Entonces, ese 80% significa que el cuerpo X, ¿verdad?, que hemos acá encontrado como un valor arbitrario, está aquí, ¿verdad? Imaginemos que este cuerpo. Entonces acá nos dice que ese 80%, ¿está?, más explicativo, este 80% se encuentra sumergido dentro del líquido. Y en eso consiste esta práctica. Esta práctica consiste en calcular de forma algebraica o aritmética ese porcentaje que está sumergido dentro del líquido. Como ustedes pueden observar, acá ya tenemos planteados los materiales, que en primer lugar tenemos el líquido en un recipiente transparente, como lo es el agua, y 5 distintos tipos de materiales: madera, un imán, plástico, aluminio y un anillo de acero. Entonces, continuando con la explicación de nuestra pizarra, vemos que este porcentaje nos dice cuánto está sumergido. Por ejemplo, 80%, o inclusive puede cambiar y ser, ejemplo de ello, solamente 10%. 0.1 al multiplicarlo nos da como resultado 10%. Y por ende solo el 10%, vamos acá a hacer otro esquema, aquí tenemos el agua, reconozcamos que esta es agua, y el objeto, solo está sumergido el 10% del total. Entonces,
acá viene la segunda parte de la explicación. Como ya tenemos los materiales, ya sabemos que realizaremos en esta práctica, tanto algebraicamente como experimentalmente, la comprobación. Tenemos que considerar que, por ejemplo, si la densidad relativa es mayor, ojo, perdón, es mayor que 1, ¿qué nos dice esto? Que si es mayor que 1, por ende, todo el cuerpo está sumergido dentro del líquido. Volviendo a este esquema, si acá fuese, por ejemplo, si fuese mayor que 1, la densidad, acá, por ejemplo, fuera, la densidad relativa nos da 19, ejemplo, ¿verdad? Un número arbitrario. Por ende, acá como es mayor que 1, quiere decir que ese cuerpo está totalmente sumergido dentro. Eso es lo que tenemos que interpretar. Ahora, existe otro caso. Este es el caso 1. ¿Qué nos dictamina el caso 2? Caso 2. Densidad relativa es menor que 1, entonces allí no está sumergido totalmente, ¿verdad? Sino que solo es una fracción o una parte. Entonces en eso vemos que acá estos diferentes materiales que tenemos, todos tienen densidades relativas diferentes, y a su vez tienen densidades absolutas que son cada una específicas para el material que lo compone, y lo vamos a sumergir acá adentro. Y recuerden esto, nuevamente, que en la práctica anterior aprendimos que era la densidad absoluta. Aquí estamos hablando de densidades relativas, porque son referentes a un fluido en específico. Aquí utilizaremos agua y luego utilizaremos el ejemplo del aceite. Pero bien, si ustedes pueden ver acá, ¿qué nos dictamina esto? Aprendimos anteriormente que la materia tiene una característica llamada densidad. Por lo tanto, si acá tenemos que la densidad relativa es mayor que 1, nos dice que esa sustancia o ese material es más denso que el agua. Y si es más denso, entonces se sumerge. Y si es menos denso, entonces llega a un punto que todo su porcentaje no está totalmente sumergido, sino que sí. Ahora, ya teniendo la explicación de lo que haremos, pasamos a la parte experimental para luego comprobarlo en nuestra pizarra. Caso, tenemos los materiales presentes, el fluido, en cada uno de los 5 materiales que utilizaremos, y por favor pueden tener a la mano una calculadora científica para constatar
los pasos que realizaremos. En este momento, acá tenemos presente la densidad absoluta de cada uno de los respectivos materiales que utilizaremos: aluminio, madera, plástico, magnetita, acero, y recordar que el fluido que ocuparemos como referencia para la densidad relativa o gravedad específica es el agua. Aquí lo tenemos. Agua con una densidad a 4 grados Celsius de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Hacemos más pequeño esta parte de aquí para que nos permita realizar los cálculos matemáticos y damos inicio. Empecemos con el número 1, aluminio. El aluminio, su densidad relativa, ¿verdad? Estamos hablando de densidad relativa, es igual a la densidad, recordemos, ¿verdad?, de la sustancia sobre la densidad del agua a 4 grados. Esto se traduce en números. En el denominador de este cociente irá, ¿cuánto tenemos aquí? 2700 kilogramos sobre metro cúbico sobre 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Estas unidades se simplifican y acá en la calculadora realizamos ese cociente: 2700 entre 1000 nos da como resultado 2.7. Gravedad específica lo utilizaremos con el sistema anglosajón SG, Specific Gravity, que es igual a 2.7. Entonces, como es adimensional, recordemos que, puesto que la densidad relativa o gravedad específica es mayor que 1, nos dice que es más denso el material. Y comprobémoslo. Tenemos la gravedad específica del aluminio. Como es 2.7, tenemos que interpretarlo que la hoja de aluminio que tengo acá en mis manos va a sumergirse totalmente, es decir, más del 100%, porque si hacemos el porcentaje, tenemos que 2.7%, por supuesto, es 270%. Y no sería lógico el creer que el 200% de un material se va a sumergir, porque solo hablamos de 100%. Entonces acá lo tenemos que entender como que se sumerge totalmente. Comprobemos en la parte experimental. Veamos, dejamos sumergir acá y ven, hasta el fondo. El aluminio ha caído hasta el fondo. Ahora pasamos con el material número 2, que es la madera. Pasamos ahora con el material número 2. Lo conocemos como madera. En este caso, puesto que la madera, hay diferentes tipos de madera, existen diferentes tipos de densidades absolutas. Por lo tanto, acá tenemos que el rango está entre 600 a 950 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces acá lo que haremos para calcularlo es utilizar el bloque de madera y sumergirlo en primer lugar en el agua, y a partir de ahí es como que retrocedamos y calculemos la parte aritmética o el cálculo matemático. Entonces venimos, lo colocamos acá, y si ustedes pueden observar, se puede apreciar que más de la mitad del bloque se ha ido hacia adentro. Entonces, puesto que ya hicimos la parte experimental, vamos a utilizar el extremo del rango, que es 950 sobre 1000. En la calculadora hagamos el cálculo.
950 entre 1000. Como resultado, la gravedad específica igual a 0.95. Es decir, que el 95% del bloque está sumergido. Y recordemos que si la densidad específica, la densidad relativa o la gravedad específica es menor que 1, no quiere decir que se hunde totalmente, sino que solo cierta parte. Y aquí el 5% restante es el que está en la parte que no se ha sumergido. Pasamos ahora con el tercer material, un tapón de plástico, el cual la densidad absoluta del plástico, según este esquema, viene de 800 a 2000 kilogramos. Esta es la parte del rango. Pero ahora continuemos y apliquemos el método anterior experimental de lo que viene siendo el plástico. Lo introducimos en nuestro líquido y veamos. Podemos observar que este líquido no ha permitido que se sumerja totalmente el plástico. E inclusive la parte que está sumergida es poca en comparación que la parte que no está sumergida. Observémoslo detenidamente. Vemos ahí. Apartaremos un poco la madera para que se pueda ver de realce, ¿verdad? Solo lo acercamos a las cámaras y vemos el movimiento. Solo es una parte pequeña que se ha sumergido. Entonces venimos y colocamos acá el 800. Y 800 sobre 1000 nos da como resultado 800 entre 1000, que solo es 0.80 es la gravedad específica. Como es menor, no se ha sumergido totalmente y se cumple esta parte. Entonces, ese es el porcentaje o la gravedad específica del plástico. Pasamos al cuarto y penúltimo material, un imán. Pero, ¿de qué está constituido un imán? ¿Qué lo compone? Es un material llamado magnetita, el cual su densidad absoluta es igual, y lo colocaremos en el denominador, a 5000. Solamente introduce 5 para que se vea bien. 5200 kilogramos. Lo realizamos en nuestra calculadora. 5200 y nos da 5.2. 5.2. Como la gravedad específica o la densidad relativa es mucho mayor que 1, es decir, lo supera, por ende tenemos que constituir que acá se interpreta como que esto se sumergirá hasta el fondo y totalmente no estará hasta el fondo. Vamos a verlo experimentalmente. Dejaremos caer lo que viene siendo el imán y ha caído en el fondo. Si ustedes pueden observar, al igual que el aluminio, esa gravedad específica o densidad relativa es 5.2, mayor que 1. El último material es el acero inoxidable. Hablamos en este caso del anillo que está constituido por acero. Su densidad absoluta es igual a 7830 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, como es 1000, hagamos un truco para no utilizar la calculadora, un truco matemático. Puesto que aquí está el 0, vamos a dividirlo o vamos a retroceder 3 puntos, 3 casillas. Un punto, que viste el punto decimal, 1, 2, 3. El punto decimal quedaría en el 7.
7.83. Y así es como redujimos el trabajo al no utilizar la calculadora. Como 7.83 es mayor esa gravedad específica, esa densidad relativa es mayor que 1, se sumergirá totalmente. Comprobémoslo en el experimento. Aquí lo tenemos, el anillo, y lo deposito en el agua. Y como ven, se ha ido el fondo. Conclusiones de este experimento, puesto que ya lo realizamos los 5 materiales, es que tanto la magnetita, es decir, el imán, el acero inoxidable y también el aluminio se han ido hasta el fondo o se han sumergido totalmente porque su gravedad específica es mayor que 1. Y los que no, solo una parte han sido los que ha sido sumergido. Y hemos calculado los porcentajes como ustedes pudieron observar, tanto experimental como aritméticamente. Continuamos con la parte B de esta práctica. Ya conocimos la densidad relativa de todos los materiales con respecto al agua, pero en este caso lo haremos con el líquido. Pasamos ahora a realizar con respecto al aceite, o en inglés oil. La densidad del aceite. Y reconocemos que es una densidad absoluta en el denominador. Su valor es 920 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces el denominador irá con esa cantidad, 920. Venimos y realizamos para el aluminio. Como el aluminio siempre acá irá 2700, vamos a realizar esa parte en nuestra calculadora, el cálculo. 2700 entre 950 nos da como resultado 2.84. Y recordemos que es adimensional, por lo tanto, lo viene siendo acá es que su gravedad específica es mayor que 1 y se sumergirá nuevamente. Para ello, en nuestro recipiente ya lo tenemos desvaciado y procedemos a llenarlo con el líquido conocido como aceite. Vamos a abrir aquí nuestra botella que tenemos acá, la cual está sellada de una forma para evitar derrames, y venimos y vaciamos el aceite. Vaciamos ese aceite y acá tenemos también un poco más, el cual lo tenemos en una botella. Abrimos un orificio dentro de esta bolsa y ya hemos tenido la oportunidad de vaciarlo, ¿sí? Y al hacerlo tenemos que tener cuidado de evitar derrames. Niños, si están viendo este video, les invitamos que esta parte lo hagan con un adulto para evitar derrames. Ya tenemos todo el aceite en nuestro recipiente. Venimos y utilizamos esta bolsita para deshacernos de la otra bolsita y venimos con el aluminio. Retiramos esta parte de acá, colocamos esto acá, permitimos la visualización del recipiente y el aluminio lo colocamos. Y tendría que sumergirse en este caso totalmente. Para ello tenemos que tener cuidado al hacerlo. Porque como este líquido tardaría y es más viscoso en hacerlo, tenemos que ver acá que se sumerja, miren, acá. Porque acá lo ayudaremos por el hecho que es más viscoso, tardaría un poco más de tiempo al sumergirse totalmente. La madera, continuando, será nuestro material 2 y acá realizaremos siempre el mismo procedimiento. Vamos a realizar el procedimiento donde obtuvimos la densidad anterior, que era 950. La parte de viene siendo el mayor rango y tenemos 950 entre 920, dándonos como resultado 1.03, donde es mayor por un poco, ¿verdad? Pero es mayor.
que la densidad o el número 1. Entonces, por lo tanto, se sumergirá totalmente. Vamos aquí a probarlo, el experimento. Dejamos caer. Y vemos que conforme pasa el tiempo, tal como el aluminio ya se sumergió hasta el fondo, así irá poco a poco la madera, ¿ven? Ya casi va en su totalidad. Conforme pase el tiempo en este experimento, vamos a ver la rectificación. Pero ahora quiero hacer una aclaración y rectificar un detalle anterior. Que anteriormente la densidad es mayor, la densidad relativa del aluminio es 2.93 en el caso anterior. Hago esa rectificación. Pero ahora pasamos con el plástico. Tercer material, plástico. En este caso, puesto que ya tenemos nuestro denominador que es 920, pasaremos a buscar nuestro numerador. Según esta parte de acá, viene siendo los 800. Utilizaremos ese que tenemos de referencia gracias al ejercicio anterior. Siendo 800 entre 920. 800 entre 920. Dándonos como resultado la gravedad específica con respecto al aceite de 0.86. 0.86, inclusive podemos aproximarlo a 0.87. Y esto es menor que la gravedad específica, es menor que 1. Y probemos ahora en el experimento. Ya tenemos acá nuestro tapón de plástico y vamos a dejarlo caer en lo que viene siendo la parte de la cantidad sumergible. Y miren, si ustedes pueden observar, el porcentaje que se va a hundir es 0.87, no como en el caso anterior que es total o mayor que 1. Y si ven, miren, casi su totalidad, pero no toda, ojo, ¿verdad? No toda, pero casi toda, está sumergida. Entonces aquí lo comprobamos. El porcentaje que está sumergido para el caso de la madera será 87%. Y solo un 13% no estará sumergido en el aceite. Pasemos ahora con los últimos dos. Acero, en este caso en mano izquierda, y magnetita en el caso de la mano derecha. Vamos a calcularla en continuación. La magnetita, recordemos que su densidad absoluta es 5200 kilogramos sobre metro cúbico. Sobre 920, calculemos acá, haciendo uso de una obra maestra como es la calculadora, creada siempre gracias a la ingeniería. Veamos acá, 520, o mejor dicho, 1200. 5200 entre 920 nos da como resultado 5.65. entonces es mayor, y al ser mayor es la importancia que tenemos acá, que será totalmente hundido, o sea, todo el porcentaje o todo el cuerpo se irá hasta el fondo. Comprobémoslo experimentalmente acá. Veamos, miren, hasta suena cuando cae y donde está hasta el fondo. Y ya vemos quiénes se han ido hasta el fondo, ¿verdad? Quiénes no. Ahora procedemos a realizarlo con lo que es, vamos a unos pasos anteriores, el acero, en este caso el anillo. Y tenemos el resultado acá que es 7830 sobre la calculadora nuevamente, 7830 sobre 920, 8.51. Así es, 8.51. ¿Pueden corroborarlo aquí? Aquí está la fracción. Entonces, como es mayor, vemos que se irá sumergido. Comprobémoslo experimentalmente. Veamos. Se fue hasta el fondo.
Conclusiones nuevamente de este experimento, que se han mantenido quienes se han ido hasta el fondo, es decir, puesto que los valores han cambiado, por decirlo así, ¿verdad? Tenemos acá el anillo de acero, el aluminio y la magnetita, siempre se mantienen como las sustancias o los materiales más densos. Ahora imagínense que tenemos un experimento o una aplicación más. Imagínense que nos dan referida, hablando de una sustancia como el aceite, nos dicen que la densidad específica, o perdón, mejor dicho, la gravedad específica o densidad relativa de lo que viene siendo el acero, en este caso, dentro del líquido aceite es 8.51. Hablamos del aceite, o en inglés, oil. Entonces, nos piden a nosotros que calculemos cuánto es la densidad de la sustancia del acero en ese contexto. ¿Cómo lo haríamos? Como ya tenemos despejado esto, ¿verdad? Venimos y conocemos también que la densidad absoluta del aceite, aquí le pondremos absoluta, ¿verdad? Es igual a 920 kilogramos sobre metros cúbicos. Venimos y ¿cómo podríamos calcular eso? Entonces fácilmente lo vamos a poder calcular gracias aquí, ¿verdad? Como nuestra incógnita es esta, ¿verdad? De la sustancia, sería este. Venimos y sencillamente despejamos acá lo que estamos dividiendo, pasa a multiplicar y multiplicamos ese G por la densidad del aceite absoluta. Y nos tendría que dar el resultado anterior, ¿verdad? Comprobémoslo, 8.51 por 920 igual a, miren, 7.829.2 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ahí tenemos la comprobación. Y recordemos, por otra parte, que estos problemas son muy importantes para la realización. Acá tenemos comprobado experimentalmente los ejercicios o todo lo que hemos hecho el cálculo matemático, y también les invito a que indaguen siempre en los temas y veamos la importancia y la profundidad de cada uno de estos términos. Muchas gracias por su atención.